Bien, vamos entonces a entrar al título del mensaje en esta hora. Y como título del mensaje es el poder de la palabra de Dios. Voy a repetir, el poder de la palabra de Dios. Amén. Y quiero, antes de comenzar, son 3 comentarios que les quiero leer sobre esto. Y uno es sobre Martín Lutero, que decía que la Biblia no es antigua, que la Biblia no es moderna, sino que la Biblia es eterna porque es la voz de Dios. La Biblia es eterna. Calvino decía, la palabra no fue dada para acariciar nuestros oídos, sino la palabra fue dada para transformar nuestras vidas. Bueno, la palabra transforma. Y otro comentario de un gran hombre que ya partió a la presencia del Señor, John MacArthur, decía, no hay palabras descuidadas o desperdiciadas en las Escrituras. Es interesante porque ninguna sola palabra, hermanos, aquí es descuidada y desperdiciada. Por lo tanto, uno puede ver y entender qué hay en común en estos 3 pensamientos. Uno, que es la convicción absoluta sobre lo que es la palabra de Dios para la vida de cada creyente. Es decir, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios transforma vidas y la palabra de Dios cumple su propósito por el cual fue enviada a nosotros. ¿Cuánto creen eso? Pero mientras estudiaba este tema, me encontré con un comentario de un predicador llamado Max Chandler y bueno, me pareció bastante interesante compartirlo en esta hora. Dice lo siguiente el comentario de este predicador. Dice, hermanos, permítanme hacerles una pregunta incómoda, porque es incómoda, pero necesaria. Dice, ¿de qué sirve venir domingo tras domingo a la iglesia, escuchar la palabra de Dios una y otra vez, cantar con fervor, emocionarnos en medio de los himnos, si al salir de este lugar seguimos viviendo igual que antes? Si nuestra mente no cambia, nuestro corazón no se rinde y nuestro carácter no refleja la persona de Cristo, entonces hemos perdido nuestro tiempo. La Escritura es clara. Ser solo oidores es un autoengaño. Dice, hermanos, la vida eterna no se encuentra en asistir al culto ni estar cantando con entusiasmo ni sentir emociones pasajeras. La vida eterna se encuentra en obedecer la palabra de Dios. Dice, escucha bien, dice, tu verdadera adoración no se mide por lo que haces aquí en una hora de servicio, sino por lo que haces en el resto de la semana cuando nadie te ve. Obedecer a Dios en lo secreto, vivir bajo su palabra con la familia, en el trabajo, en lo íntimo de tu corazón, esto es lo que termina él, es la prueba de una fe viva y transformadora que el Señor ha hecho en ti. Quizás no era un comentario, pero pienso que tenía razón. Hermanos, decía, ¿de qué sirve estar una hora muchas veces aquí? O el sacrificio que hacemos de venir acá, si cuando salimos de aquí seguimos siendo los mismos. Si cuando salimos de aquí
vemos que aquella palabra exhortada y predicada quizás no causó el efecto que debiera en la vida del creyente. Debe ser muchas veces porque quizás no hemos llegado aquí con esa disposición de a lo que vengo. ¿A qué vengo acá? ¿Es solo a adorar a Dios, a cantar? ¿O también vengo acá a que el Señor hable a mi vida? Porque la palabra de Dios dice que ella transforma nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Bien, vamos entonces al texto base de nuestra predicación, que se encuentra en Hebreos 4:12. Texto base se encuentra en Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, al revisar estos versos, hay dos cosas importantes que podemos notar en estos versículos, si podemos leer entre líneas, y vamos a ver en el verso 12 que está apuntando al poder de la palabra de Dios. En el verso 13 está apuntando a la omnipresencia y a la omnisciencia de Dios. Pero vamos a partir con el verso 12, porque en el verso 12 hay cinco palabras que el escritor profundiza sobre lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver la primera de ellas. Es viva. Es viva. Dije que el escritor acá en el verso 12 refleja o describe cinco palabras importantes. Dice que es viva, que es eficaz, que es cortante, que penetra y discierne los pensamientos. Pero vamos a ver entonces la primera palabra, que es viva. Y cuando hablo de la palabra viva, se refiere, dice, al hecho de que la palabra de Dios está en un sentido activa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está en un sentido activa? Es decir, que la palabra de Dios obra y trabaja. Que cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando se expone, la palabra de Dios, hermano, no son letras muertas. No son letras que no tienen efectos, sino que la palabra de Dios es la que está transformando corazones, que salva a pecadores para arrepentimiento, que restaura matrimonios y familias enteras, entre tantas otras cosas. Es decir, que la palabra de Dios causa efecto en aquellos que la reciben. Por lo tanto, la palabra de Dios ejerce un poder activo en las personas. ¿Por qué? Porque ninguna persona que recibe la palabra puede quedar indiferente a ella. Nadie puede quedar indiferente a la palabra de Dios. Ahora mismo, la palabra de Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Porque ella hace algo en nuestras vidas. Ella, ¿qué está haciendo ahora? Está edificando. Nos está llevando a Dios. Y algo más, está hablando a nuestros corazones. Hermanos, la Biblia no solo habla de vida, sino que la Biblia comunica vida al que oye y al que cree en ella.
Si la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Ella a usted y a mí nos comunica vida, vida. Pero siempre y cuando la oímos y la creemos. Dos, dice que es eficaz. Y según la definición de esta palabra de eficaz, dice que es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia. Qué interesante significado. Pero que tiene eficacia. Es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito. Eso es eficacia, que la palabra de Dios alcanza el objetivo y el propósito, que produce el efecto esperado, satisfaciendo la necesidad y expectativas del objetivo. Entonces, cuando hablamos de eficaz, es que ella alcanza el objetivo y el propósito esperado. Esa es la palabra de Dios. Sigamos con eso. Isaías capítulo 55, 10 dice lo siguiente. Nos habla de la eficacia. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Mire lo que interesante, la eficacia. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es decir, que cumplirá el objetivo y el propósito. Y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, es decir, que la palabra de Dios va a producir el efecto esperado por el cual el Señor la ha enviado. Ahora, ¿para qué es eficaz la palabra? ¿Para qué es eficaz? Su objetivo, ¿cuál es su propósito? Es eficaz, ¿saben para qué? Para enseñar. Ella nos instruye de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de cuál es la voluntad del Señor. Su eficacia. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido, o dice, has sido enseñado en las Sagradas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer ¿qué? Hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué es eficaz? Entonces, para redarguir. ¿Qué es lo que es redarguir? Es para convencernos de pecado. Usted mismo no se va a convencer de pecado. Otra persona no le va a convencer a usted de pecado. Pero la palabra de Dios le va a redarguir, le va a convencer de pecado a usted. Es eficaz. Para corregir nuestros errores. Para instruir en justicia. Bueno, otras versiones dicen para educarnos en rectitud. Ahora, ¿cuál es el efecto esperado en esto? De su palabra. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La eficacia de la palabra no se manifiesta en que prepara al creyente para alcanzar madurez espiritual, de modo que pueda enfrentar con firmeza las pruebas, resistir las tentaciones, discernir la verdad del error y vivir de manera que glorifica a Dios en toda buena obra. Bueno, en realidad, en este texto, cuando dice que va a alcanzar, porque la idea de nosotros, o la palabra del Señor, es que alcancemos esa madurez espiritual.
Uno dice que alcancemos la perfección, pero dice, hermano, yo no soy perfecto, porque nadie es perfecto. Pero aquí lo que está hablando es que podamos alcanzar a través de la palabra la madurez espiritual. ¿Pero para qué? Para que nosotros a través de esa madurez espiritual podamos enfrentar con firmeza, dice, las pruebas. Porque ¿cómo va a enfrentar usted pruebas? Sino con madurez. ¿Cómo va a enfrentar usted las tentaciones? ¿Cómo va a discernir la verdad del error? Sino siendo maduros en la palabra del Señor. Por lo tanto, la palabra del Señor nos equipa, nos fortalece para el combate espiritual. Muchas veces pasamos circunstancias difíciles, momentos muy complicados, que no sabemos qué hacer, dónde ir, a quién recurrir. Pero la palabra de Dios está hablando, hermanos, que ella es la que a usted y a mí nos equipa, nos fortalece para poder enfrentar, dice, el combate espiritual. Por lo tanto, la palabra del Señor, que es viva, también es eficaz porque cumple el propósito. 3, dice que es cortante, más cortante que toda espada de 2 filos. Bueno, siempre se habló que de esta espada, de esta espada cortante de 2 filos, que os hablaba antes que ella que iba hacia allá, ¿cierto? Cortaba hacia allá y luego cortaba hacia acá, hacia el predicador. Entonces, por eso es que la palabra de Dios era cortante, porque cortaba hacia allá, hacia acá. Pero viendo el contexto, viendo los comentarios bíblicos, el autor del Hebreo lo que describe sobre esto, primero es que la Biblia como arma es un arma viva, que no solo instruye, la palabra no solo instruye, sino que también juzga. Sin embargo, el énfasis del pasaje va más allá. La palabra es, hermano, un instrumento de juicio divino. La palabra es un instrumento de juicio divino. Eso que es una espada de 2 filos. No es que corte hacia allá y corte hacia acá, sino que es un instrumento usado por Dios de juicio divino. En la perspectiva reformada, esto nos recuerda que la palabra no es neutral. Es decir, obra salvación en los que creen, si usted cree y yo creo, obra salvación, y juicio en los que endurecen el corazón. Miren qué interesante. Obra salvación en los que creen y juicio en los que endurecen el corazón. Nadie puede esconderse de su filo penetrante. Ella revela quién realmente pertenece a Cristo. Como dijo Calvino una vez, es el espejo en el cual debemos ver nuestro verdadero rostro. Por lo tanto, aquel que se llama cristiano solo de labios, o muchas veces se hablan de un cristiano nominal, será inevitablemente expuesto por la Escritura. O sea, hermano, el instrumento de juicio que es la palabra, es ella la que te expone. Es ella. Será inevitable expuesto por la Escritura como falso. La palabra no deja lugar para las máscaras espirituales. 2 cosas dice sobre la palabra: o nos humilla para correr a Cristo, o nos condena por rechazarle. La palabra es un instrumento de juicio, hermanos. La pregunta es: ¿por qué muchas veces no queremos leer esta palabra?
La tenemos en toda la casa, en estanterías, en veladores, en todo lugar, celular, computador, pero solo permanece allí, siendo que la palabra de Dios es un instrumento, como dice, de juicio. Quizás por ella misma hemos de ser juzgados por la palabra. 4 dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura de los tuétanos. Es fuerte esto. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, miren qué poderosa es. Decía Calvino, la palabra es un bisturí de Dios que abre al hombre y lo deja expuesto sin excusa, pero también lo conduce a la medicina en Cristo. O sea, la palabra te expone, te deja al descubierto, pero también te da la solución y respuesta en Cristo. El autor de Hebreo usa este lenguaje metafórico, intenso, para mostrar que la palabra de Dios llega hasta lo más íntimo y oculto del ser humano. Esa es la palabra la que te desnuda. Dice la Biblia que somos como un libro abierto, ¿no? ¿Qué podemos esconder ante Dios? Si su palabra nos revela como espejo lo que somos. Nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, todo está al descubierto. Pero solamente nos miramos y nos encontramos de esa manera. Luego que nos dejamos de mirar en el espejo, nos olvidamos de lo que somos. Y volvemos a hacer lo mismo. Hasta que cuando abrimos las Escrituras, volvemos a mirarnos lo que somos, luego las cerramos y volvemos a hacer lo que éramos. Entonces, quiero repetir esto, el autor de Hebreos usa un lenguaje metafórico e intenso para mostrar que la palabra de Dios llega hasta lo más íntimo y oculto del ser humano. No hay rincón de nuestra existencia donde ella, la palabra de Dios, no puede entrar. Hermano, no hay rincón en tu vida donde la palabra de Dios no puede entrar. La palabra no solo toca lo externo, no solo toca lo que está por fuera, sino que revela lo invisible. Revela nuestras motivaciones, nuestras intenciones, los deseos y engaños de nuestro corazón. Nos muestra quién realmente somos delante de Dios. Ella nos muestra quiénes somos delante de Dios. Y muchas veces nos creemos tan aprobados por el Señor. No, yo soy aprobado, yo soy meritorio de todo esto. Hermanos, somos de nada. ¿Meritorios de qué? Si a la luz de las Escrituras nos podemos ver, hermanos, y decir quiénes somos ante ti, Señor. Dice Jeremías que esta palabra no la puede contener porque es más fuerte que él. Dice que esta palabra, Jeremías, es como fuego en su corazón. Vamos a leer Jeremías 20, que dice este profeta. Dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar, violencia, destrucción. Pero por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero yo no puedo más. Yo me imaginaba al profeta decir, yo no puedo más, Señor, no puedo contener esta palabra, es como fuego.
Lutero decía, la palabra hiere, pero para sanar. Derriba, pero para levantar. Mata al viejo hombre, pero para que viva el nuevo. Miren qué interesante estas palabras de Lutero. Cuando yo veo este escrito de este profeta y veo la aflicción, veo que él no puede contenerla, entonces veo estas palabras de Lutero y es verdad, porque la palabra hiere, hermanos, pero cuando hiere es porque te va a sanar. Cuando te derriba la palabra es porque te va a levantar. Y si ella te va a matar, ese viejo hombre, es porque para que viva el nuevo que el Señor pondrá en ti. Jeremías confiesa que la palabra de Dios en su vida fue como un fuego incontenible. Aunque quiso resistirla, esconderla o callarla, no pudo. Hermano, tú no podrás callar la palabra del Señor en tu vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo callar la palabra? Porque la gracia irresistible de Dios lo lleva a proclamar lo que no quería, pero que no podía callar. Él quería callar esto, porque era objeto de burlas, era objeto de asedio, pero dentro del fuego de él que ardía, él sabía que no podía callar la palabra. Porque la palabra no es un simple mensaje que llega al intelecto, sino un poder de Dios que vence la rebeldía humana. Eso es lo que hace la palabra, vence esa rebeldía, hermanos. Esa palabra entra en tu corazón y te cambia. Pero hemos sido rebeldes a la palabra. Hemos cerrado muchas veces nuestros oídos, nuestros ojos para no ver. Pero el Señor Dios entra. Dice el hombre, mire, escuche esto, el hombre levanta murallas en contra de Dios. Usted y yo muchas veces levantamos murallas en contra de Dios, pero Dios a través de su palabra las derriba. ¿Cuántas veces levantamos murallas ante Él? No, yo no quiero nada con esto, no quiero nada con esto otro, no quiero nada con esto acá. Pero el Señor con su palabra las derriba. Él sensibiliza tu corazón. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a derribar murallas si no estudiamos la palabra, si no la leemos? Por eso es que muchas veces andamos perdidos, tocando por aquí y por acá, buscando una respuesta, buscando algo que nos ayude, teniendo aquí el tesoro más grande que es su palabra. Cinco, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es viva, es eficaz. Y ahora dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hermano, ese es tu corazón. Este es mi corazón. Engañoso. Decía una vez un pastor, si hay alguien en que no puedo confiar, es justamente en mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, no solamente es engañoso el corazón, sino que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas veces hemos hablado de este texto, muchas veces. Pero no es malo recordarlo una y otra vez, que nuestro corazón es engañoso y perverso y que solo Dios lo conoce. Nosotros solamente podemos mirar y ver lo externo de cada uno, pero nadie de nosotros puede entrar en nuestro corazón y ver lo que hay ahí, solo Dios. Salmo 139.
23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, quizás hay un poco de distracción en el ambiente, pero concentrémonos en esto. El Salmo 139 dice claramente, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿cierto? Pruébame y conoce mis pensamientos, lo dice ahí. Ahora, si fuera nosotros que tuviéramos que decir esto al Señor, la pregunta es, ¿quién sería el primero en decirlo? ¿Quién sería el primero de nosotros en decir, Señor, examíname y conoce mi corazón? ¿Quién? ¿Habría alguien? ¿Qué pasaría si tuviéramos que hacer un examen a la luz de las Escrituras? Decir al Señor, mira, a través de la luz de las Escrituras, ahora examíname. El Señor toma una radiografía, ¿cierto? Y ve nuestro corazón. ¿Qué es lo que encontraría? ¿Qué es lo que vería en nosotros? Aunque lo ve, por supuesto. Uno podría pensar y decir, ¿en serio, Señor? ¿Esto es? ¿Eso eres tú? ¿Eso eres tú? ¿Eso es lo que haces a diario? ¿Eso es lo que haces toda la semana? ¿Ese eres tú? ¿Esos son tus pensamientos? ¿Esas son tus motivaciones? Eso es lo que está en ti todos los días. Y dirás, Señor, ¿en serio? ¿Eso es lo que está en ti? Aunque lo digo de una forma simple, porque si fuese de otra forma, el Señor nos fulminaría. Pero tiene misericordia. En otras palabras, reconoce que necesita un examen divino. Escuche esto. Porque su propio análisis sería insuficiente. Claro, porque si le dice a otra persona que lo examine, la otra persona lo va a examinar. No, eres un rey extraordinario, David. No, extraordinario. Pero dice, no, yo no quiero que me examine nadie ni yo. Tú me examinas. Porque nuestro análisis es insuficiente ante Él. Porque ¿quién de todos nos encontraríamos la mejor persona que existe en la tierra? La palabra actúa como una radiografía espiritual que muestra, ojo, que muestra lo oculto que está en nosotros. Incluso, aquí está lo tremendo, incluso lo que intentamos ignorar. Vamos a ver por qué dice esto. Lo que intentamos ignorar. Miren, un ejemplo. Un cristiano puede saber que guarda resentimiento en su corazón. La palabra resentimiento en su corazón. Pero en lugar de reconocerlo como pecado, se convence diciendo, mire, yo no lo odio, solo estoy herido. Es decir, yo lo perdono, pero no olvido. Pero no olvido. O sea, está ignorando y lo está pasando por alto ese resentimiento que está en el corazón, pero está profundo. Ese perdonar, pero no olvidar. Sin embargo, cuando la palabra nos recuerda que dice, perdonad como Cristo os perdonó, queda claro que ese resentimiento que usted tiene ahí escondido es pecado. Es pecado. Y dice, y debe ser confesado. Ese pecado debe ser confesado. Porque uno es el maestro del autoengaño. No, si yo no lo odio. No, tranquilo, si no lo odio. No lo odio. Solo estoy dolido. Pero ese dolido es lo odio. O cuando dice, no, si yo lo perdoné. Sí, está perdonado. Pero jamás lo voy a olvidar lo que me hizo. No lo voy a olvidar. Hermanos, por eso que dice, se necesita un examen divino.
David le dice al Señor que lo haga, pero ¿saben quién lo puede hacer ese examen divino? Es la palabra en mi vida. Esta palabra a mí me puede examinar. ¿Y qué creen que va a encontrar? ¿Qué creen que va a encontrar la palabra si me examina? Puros resentimientos. Y no confesados. Y no confesados. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, cientos de veces el mismo versículo leído. Cientos de veces hemos leído este versículo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Amén? ¿Y ahí cuántas veces lo hemos olvidado? Las mismas veces que lo hemos escuchado. O sea, la cantidad de veces que escuchamos algo es la misma cantidad de veces que la olvidamos. Oye, hermano, pero usted repite los mensajes, usted hace esto otro. ¿Ya? ¿Y se acuerda del mensaje? No. Entonces. Pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Pero quiero resaltar algo. No está hablando a incrédulos, a impíos. Está hablando a hermanos. Aquí hay hermanos. Por lo demás, hermanos, ustedes, yo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, hermano, entienda esto. Filipenses 4:8 es lo que debiese haber en nuestro corazón. Si quitáramos todos los resentimientos, si quitáramos todo aquello que nos separa muchas veces de la comunión con nuestro Dios y aplicáramos la palabra Filipenses 4:8, de verdad que seríamos otros en Cristo. ¿Cuántos creen que seríamos otros en Cristo? Porque en nuestro corazón, ¿qué habría? Algo verdadero, honesto, habría algo justo, puro, amable. Miren lo que habría en nuestro corazón si quitamos nuestros resentimientos. Si quitamos todo aquello que es como basura que está en nosotros, de verdad que seríamos distintos. Como cristianos, debemos llenar nuestra mente de cosas que agradan a Dios y dejar de lado lo que no sirve y nos hace mal, para que nuestros pensamientos y nuestra vida reflejen a Cristo y glorifiquen al Señor. ¿Cómo usted y yo vamos a reflejar a Cristo a los demás? ¿Cómo vamos a glorificar al Señor si todavía en nuestro corazón no hay cambios? Como decía el hermano el comentario al principio, ¿de qué sirve estar una hora aquí? Quizás un sacrificio de viaje en vehículo, en micro, hacer tantas cosas para llegar. Y todo eso no servir para nada. Y a todo esto, a lo que hemos visto en los 5 puntos sobre el poder de la palabra, y que vaya que es eficaz y que es viva, siempre me recuerdo de unas palabras de un pastor que escuché cuando fui a Estados Unidos, y él decía en unas predicaciones, una de las cosas que el Señor sigue haciendo, hermano, uno de los milagros que Él sigue haciendo, más que los milagros de sanidad y que todos aquellos falsos profetas, hijos del diablo, todos ellos,
Más que todo eso, lo que sigue el Señor obrando y haciendo milagros es que el hombre y la mujer de Dios, Él sigue cambiando y transformando vidas. Eso es lo que sigue operando el Señor, transformando corazones y vidas. Bueno, ahora, a todo esto, ya visto en el versículo 13, perdón, en el 12, ahora nos sigue el 13, pero esto es corto, no es largo. Y dice 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando uno lee entre líneas estos versos, y bueno, la congregación los escucha, y lo tomamos, no sé si no llamarle a la ligera, pero si pudiéramos profundizar, hermanos, sobre estos versículos, yo creo que entraría un temor en nuestros huesos, como Habacuc. Pudrición, dijo, entró en mis huesos. Cuando entró o la presencia del Santo aparece en Habacuc, dice que pudrición, sus huesos se estremecieron, porque la santidad del Señor revela cualquier cosa que no sea santa por causa de su santidad. Y si vuelvo a leer, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, no sé si eso le estremece. Tenemos que dar cuenta. Pero saben, solo en este versículo se resaltan 5 atributos de Dios. De todos los que tiene, 5 atributos muy claros. Primero, atributo la omnisciencia del Señor. Segundo, la santidad del Señor. Tercero, la justicia del Señor. Cuarto, la soberanía del Señor. Y quinto, la transparencia absoluta. Ahora, obviamente, si tuviera que desglosar y definir todos estos atributos, tomaría demasiado tiempo, mucho tiempo. Pero hermano, esto es tremendo. Porque nosotros todos los días, miren hermano, todos los días usted y yo estamos delante de la presencia de un Dios poderoso. Miren, voy a leer de nuevo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ¿cierto? En su presencia. Y lo que acabo de decir es que usted y yo todos los días estamos delante de la presencia de un Dios poderoso. Todos los días. Tanto Elías, ese profeta, decía siempre: vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, no solamente estando aquí en la iglesia, aquí estamos delante de la presencia del Señor, hermanos. Donde usted esté, en su hogar, en el trabajo, la universidad, donde usted vaya, usted está en la presencia de Dios. Bien decía el profeta: vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque muchas veces esperamos ser santos y puros solamente estando aquí en la iglesia. Aquí somos ángeles. Pero ¿qué pasa afuera que también está la presencia del Santo? Hermanos, de estos atributos, yo pienso que ninguno solo de estos atributos debiéramos pasarlo por alto. No debiéramos pasarlo por alto. Y menos cuando sus ojos benditos, sus ojos del eterno Dios están puestos sobre nosotros, en el cual algún día tendremos que dar cuenta.
Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, el poder de la palabra está escrito. ¿Qué es lo poderoso que nos quiere decir Pedro? ¿Por qué dice escrito está? ¿Por qué lo da por sentado, lo certifica? Escrito está. Dice: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, tampoco es una crítica, nada de eso, sí, es un mensaje. Pero vuelvo a lo mismo de antes. Las cientos de veces que usted ha escuchado, sed santos porque yo soy santo, lo ha escuchado cientos de veces, son las mismas cientos de veces que se nos olvidan. Porque tenemos esa capacidad de olvidar todo. Pero Dios quiere que entendamos, hermano, el mensaje. Que comprendamos que la palabra de Dios, todo lo que ella es, todo lo que ha pasado siglos por siglos, que ha sido casi exterminada, ¿cierto? La han querido quemar, la han encadenado a los púlpitos, han hecho lo que han querido con la palabra del Señor, pero aún en este tiempo, año 2025, la palabra aún sigue en pie y firme, porque Él la sostiene. Él sostiene su palabra. Él sostiene su palabra. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Pero para terminar, hermanos, solo quiero decir una vez más lo que ella es. Su palabra es viva. Amén. Es viva. No solo porque tiene vida, hermanos, sino porque la palabra de Dios comunica vida. Amén.